ubicando aquí el lugar donde descansan los restos del comandante Julio Buitrago Urroz, quien fue llamado padre de la resistencia urbana, que fue jefe de la resistencia urbana. El comandante Julio Buitrago nació el 12 de agosto de 1944 y murió el 15 de julio de 1969. Posterior a esta visita aquí en el cementerio, nosotros vamos a trasladarnos a la casa museo, allá en las Delicias del Volga, que le dicen al barrio, donde él cayó de manera heroica, luchando en una lucha desigual de un hombre contra un ejército, donde trataremos de dimensionar y trataremos de imaginar y recrear de forma narrada cómo se pudo haber vivido esa lucha de este héroe de la patria, de este nicaragüense valiente, sandinista, y de lo que significó para el pueblo de Nicaragua el ejemplo que dio Julio Buitrago en la lucha de ese día. Lo que para quienes vieron y escucharon esa noticia significó el ejemplo de Julio Buitrago. Aquí nos encontramos en la tumba de este comandante que de niño venía, digamos, de una familia muy humilde. Él tuvo diversos trabajos en su infancia. Vendía refrescos, vendía gaseosas, fue conserje, limpiaba pasillos, realizó sus estudios en diferentes centros y terminó en el Instituto Nacional Central Miguel Ramírez Goyena. Un año antes él ya había denunciado en un acto público el elevado índice de pobreza y analfabetismo que había en Nicaragua. Él era consciente en el día a día, al salir a la calle, ver cómo nuestra sociedad estaba sumergida en la extrema pobreza, en la extrema injusticia desigual y en el analfabetismo injusto. Por eso se luchaba por lograr la Nicaragua próspera, la Nicaragua con obras por todos lados, la Nicaragua con educación igualitaria, con oportunidades para todos. Esos eran los sueños de los héroes y mártires en general. Su ejemplo de lucha tenaz, dura, de acero, como ese día en el que él cayó, era el ejemplo de decir: lo doy todo por los sueños que queremos cumplir, por el proyecto histórico del Frente Sandinista, el documento que redactó Carlos Fonseca y que hoy lo estamos viendo materializado. Hoy, en la Nicaragua de hoy, lo vemos en cada esquina, en cada rincón, en nuestro día a día, al andar en nuestros trabajos, en nuestras labores. A diario nosotros vemos a través de noticias o con nuestros propios ojos, logramos ver el desarrollo de nuestro país. Herencia de los héroes y mártires como Julio Buitrago Urroz, comandante. Él es hijo de don José Santos Correa, su papá de crianza, su padrastro, que vamos a visitar aquí en Managua, y de doña María Santos Buitrago Salazar, cariñosamente e históricamente doña Santito Buitrago. Todo el mundo la refiere como doña Santito Buitrago a la señora, quien nació el 1 de noviembre de 1922 y fallece el 18 de diciembre del 2008. Refiere aquí en la placa: tú diste a la patria un hijo que no quiso ser esclavo, que prefirió el silencio de los siglos antes de gemir bajo el látigo del verdugo. Madre no es la mujer que pare un hijo y lo cuida. Madre es sentir en carne propia el dolor de todos los niños y todos los hombres y jóvenes como si hubieran salido de nuestro propio vientre. Con todo amor de su esposo, hijas, nietos y yernos. Con tu ejemplo, amor y fortaleza nos enseñaste que no solo basta con amar, sino demostrarlo con hechos, como tú lo hiciste en la práctica, luchando por tu querida patria. Esa es la lápida de doña Santito Buitrago, madre del comandante Julio Buitrago, miembro de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista. Primer jefe responsable de la guerrilla urbana, de la resistencia urbana, quien por su acto ejemplar de heroísmo llegó a ser llamado de forma honorífica el padre de la resistencia urbana. Estamos claros, ¿verdad?, que en la guerrilla se ocupa mucho lo que es la lucha urbana, el combate urbano en los pueblos, en las ciudades, y como ya vimos que la insurrección, ¿verdad?, fue desde las montañas inicialmente hasta venir tomando los pueblos y las ciudades hasta tomar Managua para lograr la victoria el 19 de julio, que él dijo en el año 1969, que fue cuando murió, que el segundo país de América que iba a ser liberado por la vía revolucionaria iba a ser Nicaragua. Había sido Cuba el primer ejemplo. Y dijo que el siguiente iba a ser Nicaragua.
En unos 10 años, calculaba, tratando, digamos, de ver el panorama de cómo iban las cosas, en 10 años somos libres. 10 años después, del 69 al 79 fueron los 10 años. El 19 de julio fue cuando Nicaragua por fin derrotó a la dictadura, se liberó del yugo, rompió cadenas y empezamos a ser verdaderamente un país, a luchar por los sueños de los héroes y mártires. Estamos claros que triunfando la revolución nos hicieron la guerra, 10 años más, otros 10 años de guerra injusta, de guerra asfixiante, patrocinada por los Estados Unidos, armando un ejército irregular, la contrarrevolución en territorio hondureño, a las orillas de nuestras fronteras, para venir a atacar y aquí golpear. Nunca olvidemos los objetivos estratégicos económicos para desgastarnos. La guerra de desgaste o de baja intensidad que le dicen en los términos, eso fue lo que vino después. Esa guerra golpeaba aquí objetivos económicos, reservas de combustible, de medicamentos, de alimentos, emboscaban buses escolares, dinamitaban puentes. Era una guerra totalmente injusta contra gente inofensiva. Emboscaban a la gente, mataban a las madres de los cachorros. Al finalizar la guerra, con todo esto y el esfuerzo, ¿verdad?, que se hizo de miles de hombres y mujeres, cada quien en su trinchera, unos en la guerra, otros en sus puestos de trabajo. Digamos, lograr ese esfuerzo para que hasta el día de hoy no se ha dejado de luchar. Digamos que hoy la guerra es contra la pobreza, que se sigue combatiendo. Los números te hablan de que esos entonces a hoy se ha hecho una guerra contra la pobreza y contra la injusticia, una guerra gigante, y se ha venido derrotando. Y estamos seguros que en el tiempo vamos a superar cualquier obstáculo para ser cada día mejores. Siempre desde la justicia y desde el amor al pueblo, haciendo caso a la orden de los héroes, de trabajar por ellos. Bueno, aquí desde la tumba de Julio Buitrago, que la venimos a ver, a estar presente, honramos su memoria, transmitimos a través de las cámaras a la población, principalmente a los jóvenes, dar a conocer historias como la de estos hombres valientes, y como ellos, miles, también mujeres, dieron el ejemplo de cómo se ama a un país y cómo se lucha por ellos. Aquí estamos presentes reivindicando y reafirmando el compromiso de ser patrióticos y multiplicar estos ejemplos de estos compañeros a toda la población que nos va a estar viendo, y que seremos, ¿verdad?, multiplicadores de este tipo de materiales altamente formativos, de mucha conciencia y altamente patrióticos. Presente, comandante Julio Buitrago Urroz. En el momento crudo del combate, los héroes no dijeron que morían. Murieron sin decir una palabra, todo el amor cifrado en alegría. Esa alegría de morir cantando, en julio fue consigna fulgurante para construir la patria del mañana sobre el cimiento rojo de la sangre. Nuevamente los efectivos de la Guardia Nacional de Nicaragua sostuvieron un encuentro armado con los miembros del movimiento finalista
mal llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional. La casa de Julio Buitrago, dirigente nacional del Frente Sandinista, es atacada por los efectivos de la Guardia Nacional. Buitrago, símbolo de toda una generación de luchadores sandinistas, resiste hasta la muerte. Aquí estamos en la casa museo del comandante Julio Buitrago, aquí en el barrio Las Delicias del Volga. Vamos a presentarles la casa, la fachada y a tratar de sumergirnos, vivir de manera inmersiva lo que fue la hazaña del combate que aquí se dio. La casa de seguridad donde se encontraba el comandante Julio Buitrago, solo mujeres, una niña y el comandante Julio Buitrago, las cuales él protegió e incluso les dio la orden de abandonar la casa al ser detectados. Vamos a para que miremos el museo, la casa. Decía la comandante Doris Tijerino Haslan, ella que estuvo aquí, contaba que en un día, digamos, normal, de la cotidianidad del clandestinaje y obviamente siempre la alerta normal, ¿verdad? Había una costumbre en la época que eran los que le decían los orejas o los soplones, la gente que te denunciaba o que denunciaba un movimiento según ellos raro, de reuniones o movimiento guerrillero, denunciaban a la guardia, iban a donde los guardias a denunciar, mira, en esta casa tal cosa por reales, por dinero. Esta gente al triunfo de la revolución, el mismo pueblo se encargaba de señalarlos y los fusilaban, los ajusticiaban a los que hacían ese tipo de práctica, ¿verdad? Decía la comandante Doris, estando aquí adentro, que sintieron en este pasillo, sintieron una carrera, corrían por acá, y que fue esta puerta, esta primera puerta, la que sintió un golpe y que a patadas y a culatazos la querían abrir. En ese momento ellos sienten la carrera y las patadas en la puerta, es donde entran a la alerta. Dicen que Julio Buitrago corre rápidamente al piso de arriba, que es donde tenían el subfusil M3, calibre 45 ACP, un fusilito, una metralleta pues. Y ella tenía una pistola revólver, era lo único con lo que contaban pues, y las municiones, granadas de mano. Para subir rápidamente, poder volver a bajar y a esa hora, en cuestión de segundos, poner en orden la casa. Hacete aquí, no te movas, corre, agarra a la niña, déjame atrincherarme arriba, etcétera. Estás rodeado y el factor sorpresa de la guardia que te cae sorpresivamente por el señalamiento de esas malas personas que hacían esa práctica, ¿verdad? Entremos. Vamos a leerles en este momento aquí ya dentro de la casa el testimonio de la compañera Gloria Campos Traña, que era la señora que se encargaba de hacer las gestiones de una casa, como hacer compras, salir por aquí, hoy he mandado, volver, pero que evidentemente ellos no podían porque eran un objetivo perseguido de
OSN, pues la Oficina de Seguridad Nacional de la Guardia. Eran identificados, eran gente que estaban fichados, ¿verdad? Entonces la señora cuenta el siguiente testimonio. Eran como las 4 de la tarde. La puerta que daba a la calle estaba cerrada y la del patio abierta. De pronto oímos que querían romper la puerta de la calle. Volví a ver el patio y ahí estaba la guardia. Julio se levantó de un salto. Lo mismo hizo Doris. Yo corrí hacia el patio buscando salida, pero ya era imposible. La guardia estaba tendida y en posición de tiro. Me regresé y encontré a Doris con mi hijita en los brazos. Toma a la niña, me dijo, y tírate al suelo. En eso un guardia se asomó a la ventana. Julio lo vio y con rapidez increíble sacó su arma y disparó. El hombre vio el ademán y se apartó. Julio subió las escaleras rumbo al segundo piso donde manejaba su ametralladora M3 y yo salí del patio deteniéndome junto a un palo de mango que había. Al verme, la guardia gritó que allí está uno en calzoncillo. Ellos creían que era hombre porque yo andaba en short y camiseta color blanco y unas chinelas viejas. Ahí me detuve en medio del fuego. Un guardia me preguntó que cuántos habíamos ahí dentro, pero yo no le contesté. Mi niña se aferraba a mi pecho y su corazoncito le temblaba. Me apretaba fuertemente y también hacía lo mismo. Era mi primera experiencia bélica. De pronto escuché un grito que venía de la sala. Entonces, sin saber cómo, le grité a los guardias: hijos de puta, ya mataron a la mujer. Posteriormente me di cuenta que no era Doris la que gritó, sino un agente de seguridad que había logrado entrar y Julio lo había matado desde arriba. Ya se acercaba la noche y uno de los guardias dijo: esos hijos de puta son duros para morir. ¡Qué resistencia! Julio les tiró una granada y todos los guardias se corrieron. ¡Están tirando granadas!, gritó uno de los guardias. Ahí tenemos el testimonio de doña Gloria Campos Traña. Verdaderos testigos de lo que sucedió ese día, ¿verdad? El museo con sus recursos fotográficos de la casa en ese momento, que se sigue conservando igual, de cómo quedó reventada a balazo por todos lados, porque aquí es donde hay que narrar la grandeza de Julio Buitrago, quien es llamado padre de la resistencia urbana. Sabemos que los guardias a ciencia cierta no sabían lo que se iban a encontrar aquí adentro. Ellos no tenían idea exactamente quién está aquí o cuántos hay aquí. Cuando inicia el combate y los 300 guardias, porque fueron 300 guardias, están tendidos alrededor de la casa, ellos empiezan el combate y la respuesta viene de aquí hacia afuera. Los guardias piden refuerzo y llegan 2 tanquetas Sherman, tanquetas, infantería, fusilería, 300 hombres y un avión artillado, aviación militar sobrevolando la casa. Entonces esta casa le llovió fuego de todos lados, del cielo, de los lados, de enfrente, fusilería, tiros de tanqueta, aviones. Pero es que ellos también creían que aquí adentro habían unos 100 guerrilleros por el nivel de respuesta que les estaban dando. ¿Dónde está el arte del combatiente, el arte del combate que aplicó Julio Buitrago para generar en ellos esa sensación de chocho, mano? ¿Cómo nos responden, cómo nos tiran balazos y cuánta gente hay ahí y de qué manera lo está haciendo? El arte de combatir y no quedarte quieto. Para que sea jefe de la resistencia urbana no es así nomás. Tenemos la casa que es bastante angosta y es hacia arriba. Este piso y el segundo. Un par de ventanas, un par de puertas y una terraza, ¿verdad? Solo imagínense a Julio Buitrago corriendo de arriba abajo, subiendo, bajando, subiendo, tirando de arriba, bajando, tirando por esa ventana. Y los guardias creen que el hombre está en esta ventana cuando él ya corrió otra vez para arriba y tiró desde la puerta. Después el hombre volvió a bajar, tiró desde esta puerta. Vienen los guardias, concentran el fuego aquí y entonces él vuelve a correr otra vez para arriba y los guardias babosos creen que están aquí tirando y él desde arriba le está tirando por arriba. Vuelve a bajar, los guardias están concentrados en tirar para arriba y vuelve a tirarles una ráfaga por acá y vuelve a correr para arriba y los guardias y los tiene locos, los tiene confundidos. Entonces él se mueve, mucha resistencia, para eso hay que prepararse. Los guerrilleros se preparaban, entrenaban, corrían, condición física, aguante en la montaña, aguante en condiciones de estrés. Y volviendo a puntualizar, tiro de abajo, tiro de arriba, tiro de abajo, tiro de arriba. Un mismo hombre
subís, bajás, corres, tiras por la puerta, vas para arriba, tiras por la ventana de arriba, por la derecha, bajás, tiras por la izquierda, subís, tiras por la derecha, después por la izquierda, bajás. Esta banda, o sea, esto parece un trabalengua, parece algo verdaderamente de película. El nivel de resistencia, el arte del combate de una manera eficaz, ese fue Julio Buitrago. Y lloviéndole tiros del cielo, del techo que cayeron y pegaron en el piso, de las paredes, tanques, muros que se están cayendo. Y el tiempo que también te tomas para guardar silencio y que los guardias digan, hombre, ya lo matamos, acerquémonos, y vuelve a salir, que quizás en ese momento de pausa él llenaba los magazines de tiro, pues recargaba de munición. Vamos para que conozcamos la parte de arriba. Disparo, distraigo, corro, subo a toda velocidad. Háganse la película en la cabeza. Tiro una granada de mano. Estos creen que ando aquí. Salgo por el otro lado. Ráfaga por acá. Bajo de nuevo al segundo piso. Tiro por abajo. Subo para arriba. Entonces lo tenía loco a los guardias. Digamos que la hazaña de un hombre contra un ejército. La leyenda de este personaje es eso. La grandeza de un solo hombre luchando contra un ejército, básicamente, si comparar los números. Al momento del intenso combate, Somoza, el dictador, el tirano Somoza, ordena mandar a la televisión nacional, a esta casa, al canal 6 nacional de televisión, a grabar en vivo este combate. El canal 6 graba a los guardias atrincherados tirando como una forma de venderse. La guardia, somos arrechos a combatir, estamos tirando, combatiendo contra 100 sandinistas. Qué duros que son estos sandinistas de morir, qué bárbaros, cómo aguantan, cómo resisten. Esa era la idea de la transmisión. ¿Cuál es la sorpresa? De repente la casa, Doris Tijerino, la comandante Doris Tijerino, a quien un saludo, es tía mía, con mucho cariño, mucho respeto, una mujer heroica. Ella contaba que escuchó aquí en el segundo piso a Julio Buitrago cantar el himno nacional. Cuando él empieza a cantar el himno nacional después de 3 horas de combate y resistencia, dice: "Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional", dice la comandante. En ese momento que yo escuché a Julio cantar el himno, supe que estaba despidiéndose y que estaba herido de muerte. Y antes de terminar de desangrarse y morir, cantó el himno nacional, gritó: "Viva el Frente Sandinista", y nunca más volvió a escuchar respuesta de balas de esta casa hacia afuera. Ya sabían que el fuego entre ambos lados se había detenido, porque al no haber respuesta de aquí, aquellos han de haber dicho, pues ya está muerto, o ya están muertos ese montón de sandinistas. Y la televisión del Canal 6 documentando todo esto. Qué bárbara la guardia, son Rambo, cómo pelean con aviones, con tanques, con tropas, cómo rodean la casa donde están los sandinistas. Y cuando ingresan a la casa, en escombros, ¿cuál es la sorpresa? Que lo único que encuentran es un hombre que les había hecho frente a toda la fuerza y el poder de fuego que habían empleado alrededor de esta casa. ¿Y cómo lo televisaron? Todos los que fueron testigos de esa transmisión sencillamente dijeron: hombre, a la guardia le entran las balas. Qué bárbaro Julio Buitrago, solo es 1 contra 300. Imagínense un pueblo insurreccionado uniendo fuerzas para luchar contra la Guardia Nacional enterita. Eso fue un choque de adrenalina moral a la conciencia del pueblo oprimido, que poco a poco se empezaron a sumar a las armas y logramos el triunfo. 10 años después, como él lo había pronosticado, íbamos a ser nosotros el segundo país de América en liberarse por la vía revolucionaria, por la vía armada, y así fue. Choque moral, una transmisión de un hombre contra 300, entran a la casa y la humillación brutal de la guardia, el error que hizo Somoza, la gran humillación de decir: hombre, un hombre nos hizo toda esta resistencia, no puede ser, quedamos como cualquier cosa, pues nosotros aquí la guardia, pues. Y la adrenalina moral que le da al militante sandinista, al pueblo de Nicaragua, al campesino, al ciudadano normal, al ciudadano común, de ver la transmisión y decir: wow, un hombre hizo ese frente a 300 hombres más 2 tanquetas y un avión. Hombre, eso solo fue uno, imagínate que fuéramos 10, imagínate que fuéramos 20. Ahí viene la conciencia de decir: somos un pueblo entero para la insurrección y la victoria. Vamos a mostrarles la casa
los balazos, todo lo que recibió esta casa, la cantidad de proyectiles. Aquí estamos en el piso de arriba, los muros derrumbados, los tiros pequeños de fusil, los tiros grandes de tanqueta. Grábame aquí, mira, tiros grandes de tanqueta. ¿Ves? Los balazos de los aviones que están en el suelo, los aviones que volaban la casa y se venían en picada, ametrallaban la casa, volvían a subir, daban la vuelta, venían de nuevo sobre la casa, tirándole a la casa. La verdad, una verdadera leyenda digna de contar. Este sí es un verdadero superhéroe. Este sí es un Superman, un superhombre. Este sí es un héroe real que hizo una hazaña que a veces solo la ves en las películas. Julio Buitrago Urroz, padre de la resistencia urbana y primer jefe de la resistencia urbana en esa enorme responsabilidad. Tenemos entre los objetos personales del comandante Julio Buitrago aquí en el museo, cama metálica donde descansaba el comandante Julio Buitrago Urroz, soñando con la libertad de la patria. Qué bonito el rótulo. Ahí está, ¿eh? Vestimenta que usó el comandante Julio Buitrago Urroz el último día que asistió a clase. Pueden verla. Hay un pantalón, hay una bata, una camisa, sombrero. Y ya sabemos la práctica que tenemos aquí en Latinoamérica. El último día de clase tus compañeros te firman la camisa. Si te lesionas un brazo, te firman el yeso. Hay una práctica muy bonita. Miren desde cuándo ya se hacía esto. Ahí salen algunos nombres: Julia, Vindel. Aquí está este pasillo tiene y te lleva a la primera puerta que la guardia pateó y culateó para ingresar a esta casa. Vamos. Este es el pasillo. Vamos a abrir. Como que me la traigo. A ver. Y aquí está. La primera puerta que en la alerta de escuchar la carrera que dice la comandante, luego ella escuchan la primera patada del culatazo para querer ingresar. Otro se asoma por la ventana, el comandante reacciona, dispara, ahí empieza. Ahí es donde todos se repliegan y empieza lo que ya hablamos, ¿verdad? Ya aquí en este punto nos encontramos en el balcón del segundo piso, donde recibió la mayor cantidad de impactos, porque el combate era frente a frente, de la casa para allá, que era un predio vacío, completamente vacío, y los guardias atrincherados. Y todo lo que es el tiro de tanqueta y fusilería de Garand, de M1 Garand, impactó aquí. Todo era al frente, aquí, en todos lados, la verdad. Pero esto es lo que más daño recibió. El recorrido que hacemos aquí, en la casa donde murió el comandante Julio César Buitrago Urroz, es para que ustedes se traten de imaginar en su propia mente la historia que ya expliqué a mi criterio. Y el criterio de lo que uno ha leído, ha documentado, y también en las entrevistas de las personas que fueron testigos, ¿verdad? Y de los que fueron combatientes. Te das cuenta el nivel de acción, el nivel de resistencia de subir, bajar, lo que ya expliqué, ¿verdad? Arriba, ventana izquierda; abajo, ventana derecha; arriba, puerta central; abajo, ventana derecha o izquierda; subí, ventana derecha. Entonces empezás a hacer un tiro al azar para mantener desconcertados a los guardias con una ametralladora M3 calibre 45. Así es el tirito, ¿eh? Y el tiro de Garand es así, y ese era el tiro más pequeño que tiraron de aquel lado. Ya el tanque es más grande y el avión ni se diga, pues, ¿verdad? Bueno, comandante Julio César Buitrago Urroz, presente. Seguimos aquí desde la casa y nos movemos para el siguiente punto donde vamos a grabar. Y las casas quedaron llenas de humo y el olor a aquel odio que carcome el alma, pero tu corazón irradiante de amor desde entonces te dieron como aquel enemigo, y con Leonel Rugama la historia se repite. Son 300 hombres, tanquetas y aviones abriendo fuego
casas quedaron llenas de humo y el olor a aquel odio que carcome el alma, pero tu corazón irradiante de amor desde entonces te vieron como aquel enemigo. Vos sos Julio Buitrago, defensor de mi pueblo. Estamos llegando al paso de nivel Comandante Julio César Buitrago Urroz, la nueva obra que fue inaugurada hace poco y es una parte del tramo de la carretera que es la pista de los héroes de la insurrección. Ahí tenemos el rótulo, ¿eh? Este tipo de obras donde mucha gente a veces expresa, pareciera que estamos en otro país, dicen algunas personas. No, el Frente Sandinista está cambiando este país y esto es Nicaragua, esta es una realidad. Esto es un sueño hecho realidad de muchos héroes que soñaron con ver nuestra infraestructura vial de esta manera. Esto acelera todo, acelera el comercio, acelera la llegada de los niños al colegio. Nos sentimos orgullosos. Hoy, de hecho, por primera vez, esta nuevecita, por primera vez vengo yo a verla. Solo en video la había visto, la estoy viniendo a conocer. Es una maravilla, es una mega obra monumental, entregada por la juventud nicaragüense. Fue la juventud la que en el acto inaugural hizo entrega de la obra y la inauguró. Miren qué belleza. Bien merecido esta mega obra al comandante Julio Buitrago. Yo siento en esta obra tan gigante que es, tan monumental, el esfuerzo de la lucha que hizo él en ese combate. Una cuestión de grandeza, tal cual como es esta obra. Del tamaño de la hazaña que hizo Julio Buitrago. Bien merecido, comandante Julio César Buitrago Urroz. Y recorriéndola por primera vez, viviendo esa maravillosa experiencia aquí en la carretera norte. Semáforos inteligentes, los pilares, todo. O sea, estamos viéndola, conociéndola y mostrándola aquí para ver la calidad. Aquí no son un puentecito de bloque ni de adoquines como en otros tiempos lo hicieron. Unos puentecitos que hacían gran cosa, como que eran gran cosa. Otros gobiernos hicieron aquí una obra, ¿verdad? Las hemos visto. No eran estas, con ese nivel de calidad. Esto es para que dilate una eternidad. Este punto importante. La memoria del comandante Julio César Buitrago Urroz, gráfica en fotografías, para que los miles y de millones, lo digo con seguridad, que trafican, digamos, por acá, que pasan por acá, puedan ver su rostro y esté inmortalizado en la mega obra, tan gigante como su hazaña en esa pequeñita casa y la enorme hazaña que hizo, quede inmortalizado con su rostro, con su imagen. Vamos a hacer un retorno y seguir apreciando la obra de calidad, con materiales de alta calidad. Chocho, o sea, esto es una obra, no es cualquier cosa, es calidad pura, majestuosidad gigante, una obra inmensa como la obra de Julio Buitrago. No me voy a cansar de decirlo, sus imágenes inmortalizándolo, y siempre que pases te acordés de nuestros héroes y mártires, te acordés de que su lucha nos dejó un legado y un sueño que se ha venido cumpliendo en las etapas que han habido de la revolución. Esta mega obra, protagonizado por la juventud, que fue quien lo entregó, fueron los jóvenes quienes entregaron esta obra, quienes hicieron el acto inaugural, el corte de cinta, la parte, digamos, de transmisión, donde se hizo saber que se le entregaba al pueblo de Nicaragua un nuevo espacio totalmente ordenado, con sus carriles, sus 8 carriles, que son 2 arriba, 2 abajo y al otro lado igual. Julio, de joven, con libros y panfletos en la universidad. Oye, mira Superman aguanta bala como si nada. ¿Y sabes quién aguantó más que él? Julio Buitrago, el padre de la resistencia urbana. Mira Superman aguanta una bala como si nada. Julio Buitrago,
más fuerte que un tanque. Jurando lealtad al Frente Sandinista, mi causa es la libertad de Nicaragua. Sé dónde está Julio Buitrago. Sálganse ya, yo los voy a entretener. La guardia rodeó la casa con 300 hombres, tanque Sherman y una avioneta. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermano. La guardia bombardea con tanques. Ni muerto se rindió. Aquí está el cómic real. Este sí pasó de verdad. Oye, mae, Julio es más fiera que cualquier cómic. Julio Buitrago no fue dibujado por Marvel, lo dibujó la historia con tinta de coraje. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, Encantado de conocerte, mira. Comandante Sergio Casco. Hola, mucho gusto. Carlos. Nos viene a refuerzo. Mira, va a venir. Fíjate casualidad. Chicos, él es familiar. Hola, mucho gusto. Nosotros desde hace muchas lunas. ¿Cómo está don José Santos? Don José Santos Correa, cariñosamente don Chepito. El papá Julio Buitrago, comandante Julio Buitrago. Este tiene que lo agarré como de 2 añitos y creció junto conmigo hasta ese hombre. Y como unos huevos, ¿verdad? Que le echó con un ejército. Bueno, yo mucho pesar porque muchos lo queríamos, se portaba bien con nosotros, con la mamá la querían mucho y eso lo llevó a la muerte a la mamá, por la muerte de él. ¿Pero qué íbamos a hacer? Si los poderosos estaban en el poder. Julio yo lo agarré como la edad de 2 añitos. 8 años. Sí. Que se juntó conmigo, pues, llegamos a ser hombre, a Julio, bien portado, bien educado y estudioso. Él estudió 3 años de Derecho, porque él gustaba ser abogado. 3 años de Derecho. Iba para el cuarto cuando la guardia me lo mató. Un ejército me lo mató. Qué cobardía, ¿verdad? Sí. Y un valiente que iba a hacerse de Julio, fue el primero que se fue. Y una patrulla que estaba enfrente, Julio estaba en el alto. Entonces nomás se fueron. El mismo viernes se quedó asustado. Qué hombre con cuánta puntería, dice. ¿Sí? Yo pues digo, yo me dio mucho pesar y lo sentí mucho. Pero ¿qué vamos a hacer contra un ejército? Porque rodearon toda la manzana para combatir a un solo hombre. Qué cobardía de hombre. Entonces pues ahí principió el combate. Y eso fue la denuncia que hicieron. Porque yo tenía un amigo que le decíamos la ranita. Y eso nos dijo que la esposa de él sabía quién hizo la denuncia, que había varios sandinistas ahí. Y esto lo Julio estaba ahí. Se supo defender porque él mismo dijo que él no se iba a dejar agarrar. Y lo hizo, pues, se vendió como todo un hombre. Yo digo que allí no se fue solo él. Fue acompañado con el poco de guardia que llegaron a recoger ahí. Se fueron acompañados, ¿verdad? Porque la casa tenía 2 frentes aquí y aquí. Él atacaba aquí y atacaba aquí. Entonces, los primeros 2 patrullas que llegaron fueron eliminadas. O sea, el mismo día se quedó asustado. Apenas tenía 23 años Julio. Él nos dijo a nosotros, yo me voy a defender como pueda. Una ametralladora número 1 tenía, porque estuvo entrenando gente para la guerrilla de Somoza, para la guardia de Somoza. Entonces, preparó bastante gente, pues que ya ve que Somoza salió en carrera.
El mismo Somoza le dijeron que se fuera de Nicaragua. Yo no me estoy yendo, dice. Y fue mejor que se fue. Y era muy unido porque alababa a su madre. Su madre estuvo en el hospital, tuvo un par de gemelas. Era esta una de las gemelas, Lilian. Y él pues no tenía mucha confianza con él, que era muy serio, era respetado por los vecinos, muchos lo querían. Nosotros pues confiados nos íbamos al cine. Él quedaba con la niña, que era Lilian. Cuando regresamos, él tenía la niña cineada, la Lilian, su hermana. Nosotros pues tranquilos pues y agradecíamos mucho a los vecinos, porque los cuidaban en la casa. Era buena gente, quería mucho a sus amigos, pero le hacía sanganada también, porque un día uno andaba en una silla de esto y lo dejó sentado en una parte, y ahí lo dejó por varios ratos, y él escondido, y aquel aburrido ahí, porque estaba solo. Entonces cuando se pareció, bien bravo le reclamó que por qué lo dejó ahí. Lo dejó un buen rato sentado ahí, en una silla de ruedas. Entonces bien bravo llegó por Julio y lo trató a Julio que grosería la que me hiciste. ¿Qué querés que hiciera? Para que cogieras aire. ¿Algún mensaje que usted le quiera dar a los jóvenes nicaragüenses? Bueno, que agarren la historia de Julio, que miren la historia de Julio, que fue verdaderamente un defensor de su patria, quería mucho a su gente, a sus amigos, los respetaba mucho. Y era bien educado Julio, y bien obediente, y trabajador, y estudioso. Creo que estudió 3 años que lo aprobó, iba para el 4º año cuando lo mataron. Y era, a mí me da mucho pesar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Usted considera que el legado de Julio Buitrago hoy está siendo verdaderamente puesto en práctica? Las cosas que él soñaba y anhelaba ver en Nicaragua están siendo puestas en práctica. Él está tranquilo porque francamente se ha superado en Nicaragua, se ha crecido bastante. Porque yo salí una vez con la Lilia a dar una vuelta y me después todas las cosas que estaban ahí, que habían adelantado. Y mira pues que he crecido bastante. Me contaba que a veces, yo vi un video suyo y dice, caminaba sin zapatos porque lo regalaba. Todo lo regalaba. Mi mamá le regalaba buenas camisas. Los que miraba más pobrecitos, pues... No, que la gente llegaba a pedir esta comida y él se iba a la cazuela pan, hacía un motete y se los daba. Nos dejaba hasta sin comer a nosotros. Pero ¿qué íbamos a hacer? Si era buen corazón y buen amigo, quería mucho a sus amigos y a su pueblo. Y por eso él quería mucho a los niños. Y eso lo obligó a meterse a entrenar gente. Mire, yo en la foto a Julio lo miro hasta de pequeño, muy serio, tenía una cara de serio, pero él era serio, era Mira, chilero, yo te voy a contar la fregador. parte que yo conozco. A Él ese era... el hermano varón le gusta estar fregando a la hermana también. No, pues claro, me he coscarronado y todo lo que busqué. Pero él era, por un lado, bien responsable, a pesar de que cuando estaba pequeño era responsable en cuanto a... O sea, nosotros fuimos una familia bastante pobre, pues, bien pobre. Él era zapatero, mi mamá tenía que salir a trabajar. Y entonces Julio, no sé, era ahorrativo, le hacía mandados a la gente y esas lo guardaba, él esa platita la guardaba y le gustaba trabajar desde pequeño. Después se fue a trabajar a barrer un cine y mi mamá se puso, el Cine Luz, sí. Mi mamá se fue a verlo y cuando miró que trataban mal a la gente que iba a vender gaseosa, la gente, vení, hijo de tal por cual, pues. Mi mamá ya no le gustó, pero no, mamá, déjame trabajar, a él le gustaba. Y ya más adelante ya empezó él a trabajar y él siempre, como te dijera, yo vivía pendiente de las cosas de la casa, de mi madre, pues, sobre todo. ¿Ves? Ahora, dentro de eso, él fue un niño muy alegre, muy amiguero.
Le gustaba jugar chibola, por ejemplo, a las camisas de mi papá le arrancaba todos los botones y cuando se iba a vestir mi papá de 2 botones, Julito le había arrancado. Todo desbarataba, era bien curioso, todos los juguetes los desbarataba para ver qué había por dentro. Por otro lado, era deportista también, le gustaba mucho la naturaleza, estuvo en los Boy Scouts. Y en el Goyena él participaba en la, ¿cómo que se llama? De San Jacinto, la antorcha. Siempre iba Julio, sí. O sea que también era buen alumno, nunca perdió año. ¿Qué más te digo? Como hermano. ¿Cariñoso con los papás? Mira, él era amoroso y muy tierno. Yo no sé si generalmente los revolucionarios tienen esa característica, ser amoroso en la familia, bien tierno. Conmigo fue un hermano tierno, amoroso, preocupado por mí. Y muy diferente a la hora del combate, pues. Un carácter, pero uno que... Sí, decía, hay que endurecerse sin nunca perder la ternura. Sí, y esa es en el combate generoso en la victoria, decía él. Él adoraba a mi madre y a nosotros, como decía, mi pequeña familia. Sin embargo, pues, él se sacrificó, pero un sacrificio que él lo llevaba con mucho optimismo, pues. Nunca pensó que voy a morir, que aquí, que no. Siempre con optimismo y con la idea del triunfo, ¿ves? Ese optimismo transmitía mucha confianza, ¿no? ¿Ves? Eso a nosotros como familia nos ayudó, por un lado, a mantener, al verle el ejemplo de mi hermano, a mantener siempre pendiente la mística, como la que luchó, ¿ves? Tanto en lo político como en la vida, pues, diaria. Y esto mi madre también le ayudó porque ella no se quedó llorando en un rincón después de la muerte de él, sino que ella siguió, levantó la bandera de su hijo y siguió luchando hasta su muerte. ¿Ve? Ella estuvo en asamblea, ya por último, fue diputada suplente, pero ella toda la vida participó. ¿Murió en el 2008? Sí, en 2008. En Santito Buitrago. Una madre de héroes y mártires, sí, en Amlae, sí. Y lo mismo, mi madre era bien responsable también en sus cosas, igual que Julio, pues, que te digo, desde pequeño él fue muy responsable. Los primeros trabajos que tuvo, ahí estaba pendiente de la casa. ¿Ves? Así que para nosotros ha sido un gran ejemplo y nos dio una forma de vida diferente a la que nosotros teníamos. Pues de pensar diferente, de ver a la gente diferente, a nuestros semejantes. Porque él era, como te digo, muy amoroso, muy tierno, amigo, bien amigo. Ahorita voy para donde usted, solamente que vamos a mostrarles en cámara que estamos con doña Lilian, que nos hemos comunicado desde hace rato. Se nos había hecho difícil lograr este encuentro, ¿eh? Sí, yo ya por fin, y agradecida por fin porque... logramos sí. Todo a su tiempo, todo como tenga que ser, con don Chepito. Yo lo miro bien animado, don Chepito, lo miro fuerte, se le ve como un optimismo. Ay, sí. y cuando entré me hizo así, ¿eh? Ah, ¿de verdad? A la mano, pues, sí, así. Entonces ahí está ahí está este roble. Don José Santos Buitrago, el papá. Mira, él quiso mucho, Julio lo quiso mucho. Y él a Julio y Julio a él. O sea, él lo crió de los 4 años. Y te digo, no hubo diferencia entre él. No, después, ahorita usted. Usted, doña Santito y ella. No hubo diferencia, ¿me entendés? Entre yo como hija biológica y él lo quiso, los dos se quisieron mucho, ¿ves? Tanto que Julio siempre decía a mi papá. Nosotros vivíamos de la iglesia San José 2 cuadras arriba y él cayó en las Delicias del Volga, que más o menos eran unas 6 cuadras para abajo. Por la compartimentación
del Frente Sandinista con los militantes, no podíamos saber los familiares dónde vivían. Así vivían pegados donde nosotros no podíamos saber. Y si sabíamos tampoco andar comentando, ¿ves? Entonces nosotros desconocíamos totalmente de que Julio estaba en esa casa de seguridad. Cuando se dieron los primeros disparos se oía todo en la casa. Cuando llegó la avioneta, las tanquetas, los camiones de guardia, y mi mamá se puso bien nerviosa. Ese es mi hijo, dijo, ¿ves? Y no, le digo, mamá, ¿cómo va a ser Julio? Cualquier compañero que caiga nos va a doler, pero ¿cómo pensás que específicamente Julio? No, ese es mi hijo y yo quiero ir. Entonces le decimos, no mamá, no puedes ir porque mira, si vos llegas al combate y te pone la guardia adelante, Julio al ver a su madre se va a entregar. ¿Y te gustaría vos que a Julio lo agarraran vivo y después te lo entregan de barato? Ah, no, dice. No. Y entonces le dimos una pastillita para los nervios y la tumbamos. ¿Ves? Como a las 7 de la noche pasó una compañera. ¿Sabes quién? Silvio. Pasó la Mirna. Calladito nos dijo, el que estaba ahí era Julio. Nosotros quisimos ir por lo menos cerca de la casa, pero la guardia, todas las manzanas la rodeó, no daba pasada y apagaron todas las luces del barrio. Entonces, hasta el día siguiente que la guardia dio los nombres donde estaban enterrados los compañeros, porque después se fueron a Santo Domingo y mataron a Marco Antonio Rivera, Alessio Blandón y Aníbal Castrillo. Sí. ¿Ves? Al día siguiente la seguridad dio los nombres de los diferentes. Entonces pasaron 10 años después del combate y que la guardia enterró a mi hermano, que nosotros no estábamos seguros si él era el que estaba ahí. Nosotros no estábamos seguros que Julio estuviera ahí, porque puede esperarse la guardia. Entonces nosotros le hicimos un trabajito ahí como simbólicamente, sin estar seguros de que Julio estaba allí. Hasta el triunfo, sí, nosotros pudimos abrir la fosa, desenterrar los huesitos de mi hermano y colocarlos en una urnita pues ya decente. 10 años, o sea, del 69 al 79 con el triunfo. Sí. ¿Tú crees? Así es. Ahora, ¿quieren saber una cosa? Cuando murió mi madre en el 2008, me dicen en la alcaldía, vamos a hacerle la fosa pues para tu mamá y vamos a sacar los huesitos de tu hermano. Entonces yo me fui, me los traje aquí a la casa donde estaba mi mamá tendida y se los puse. Y ese fue el entierro decente que tuvo mi hermano después del 2008. Se fue con mi madre, con la bandera del frente y la de Nicaragua, como debía ser, ¿no? Nosotros no vimos, nosotros no nos entregaron el cadáver, ellos lo enterraron. Y lo enterraron en la pura tierra por lo que vimos después que lo desenterramos. Correcto. ¿Ya? En el 60, él está ahí desde el 69, correcto. En ese mismo lugar, lo desentierran en el 79 y lo vuelven a poner otra vez. Sí. En el 2008, que muere doña Santito Buitrago, velando a doña Santito Buitrago, la mamá del comandante Julio Buitrago, van a la tumba, sacan los huesitos del comandante Julio Buitrago en una cajita pequeña y la echan en el mismo ataúd de su mamá. ¿Verdad? En el ataúd grande está su mamá y la cajita chiquita con los huesitos lo ponen junto a ella. Ahí es, correcto. Y lo llevan nuevamente a la tumba donde estuvimos y los entierran juntos a los dos. O sea, Julio Buitrago está dentro de la caja grande de su mamá. Están los dos en un mismo ataúd, madre e hijo, pues. Interesante dato y muy curioso. Esto es un detallazo para saber en el manejo de la historia. Esto no se maneja. Son datos que, sí, inéditas y moviéndote, investigando, pues, se dan a conocer y valen la pena rescatar. Julio regresa una vez muerto al regazo de la persona que le dio la vida, que es doña Santito Buitrago. Ese es un hecho, digamos, histórico, como dice él, no conocido y que muy pocas familias rescatan esa virtud, ¿verdad?
Entonces, eso es, y como digo yo, y don Chepito está esperando ahí que lo llevemos también ahí con la... Pero es importante eso. ¿Qué pasó? Que lo llevemos junto con el Santito y con Julio, ¿verdad? Porque Sí. ya nos toca irnos. No, todavía no. Eso sí que está bueno. Conocido, ¿verdad? Y que es importante para conjugarlo, digamos, con la historia política moral de la familia, ¿verdad? Una de sus primeras preparaciones dentro del ámbito militar fue en Guatemala. En el 64 se fuimos a Guatemala. Allí nosotros lo cubrimos, porque como nos estábamos bachillerando, siempre a los bachilleres el gobierno les regalaba un viaje. Entonces él gestionó y dentro de los movimientos estudiantiles nuestro interno para que el viaje, en vez de que fuera a México, se hiciera a Guatemala, porque ya había una relación. Es más, ahí habían, cuando se hizo el juicio de Carlos en el 64, ahí lo habían deportado a Guatemala, a Carlos. Cuando se habla de Gonzalo Lacayo, que era el de la seguridad en ese momento y era el encargado de aplicar los tormentos, ¿verdad? De diferentes formas, ¿no? Desde el más liviano hasta el más bandidazo. Entonces a él, cuando él viene de su primera salida, ¿verdad? Que se fue a preparar, a él lo capturan. A Julio. A Julio, estamos hablando de Julio, ¿verdad? Lo capturan y él lo maltrata. Y él, en sus expresiones, cuando estábamos juntos, que andábamos moviéndonos a determinados departamentos, me platicaban. Me hicieron vomitar sangre. Pero no me sacaron nada. Correcto. Entonces, estamos ahorita ingresando a la casa de la familia Buitrago. La casa que es aquí mismo donde velaron a doña Santito y a Julio Buitrago también, otra vez. Después de lo que ya narramos, después de muerto, fue sacado, traído aquí junto a su mamá, enterrado en la misma, la cajita chiquita dentro de la caja grande con su mamá, para ir al cementerio nuevamente. Hay cuadros del comandante. Familiares de donde está mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, y mis hijos que están, pero bueno. Exactamente. Sí, hombre, no parecen. Sean primero ustedes. Julio, voy a tomar foto de Julio allá. ¿Ah? Allá el retrato de Julio. ¿Retrato? Allá, para que tomen fotos en el cuarto mío. Sí, aquí estamos recopilando. Al otro lado, aquí. Gracias por hacernos pasar a su casa. No se está pegada. Él es el que sabe dónde fue eso. Esto. Ese es un poema de alguien, se lo dictó a mi hermano. ¿Dónde está Julio aquí? Ahí está. Este, de la Arriba, arriba. el en medio, el alto. El de la Jalisco. Es que estuvo en... ¿Se va a poner la chinela? Tomé foto ahí de Julio. ¿Se la va a poner? Aquí uno sabe dónde está. Me dieron. Yo sé que él estuvo A ver. en la Cruz Roja, en los Boy Scouts. Mira. Allá está Julio para que le A ver, sube el pie sí porque se le va a... Vamos al cuarto, chiquito. Entonces vos me seguís. Vamos al cuarto, ¿verdad? Ah, la foto de Julio, correcto. ¿Aquí? Vamos pues, enséñeme. Allá está Julio. Allá también le foto a Julio. Allá tomar foto a Julio.
Gracias por la confianza. Tiene mi esposa ahí. Es una foto. Esa es mi esposa. Mira, Santo Buitrago. ¿No está allá? Allá te cuadrito. Tenemos un dato interesante aquí con don Santito también. Nació el mismo día y el mismo año que su esposa. Don Santitos y doña Santitos nacieron el mismo día, el mismo año, y la vida los puso de esposos en algún momento. Para hacer su familia, su matrimonio. Aquellos culatazos sobre la puerta trajeron a la memoria de Julio aquella carta que había mandado a doña Santos, su amada madre. Si mañana, madre mía, la muerte me doblara en la trinchera, no llores. La honra de tu vientre será mi cadáver. Mi sangre se convertirá en abono y mi vida será un grito hecho bandera. Si mañana los esbirros entregaran en tus manos mi cuerpo masacrado, no llores. Y cantando mientras disparaba su M3, nació cuando trataban de matarlo, con guardias, con tanques, con aviones. Nació cuando no pudieron matarlo. Julio 1, Julio 2, Julio 100 y 1000 más, ascendiendo y multiplicándose, de brisa y viento, a fuego y huracán. Nació peleando contra 300. Es el único que nació en el mundo superando a Leónidas. Leónidas, el de las Termópilas. Las casas quedaron llenas de humo y después de 2 horas, Samuel Jenny, sin megáfono, gritaba que se rindiera. Nunca contestó nadie. Si mañana los esbirros entregaran en tus manos mi cuerpo masacrado, no llores. Julio, hombre más hombre. Julio, silencio y canto. Julio, maestro y ejemplo. Julio, rugir de ametralladoras y esperanza. Julio, consigna, programa, bandera. Julio, victoria de Julio. Contestó nadie, porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. En julio nació Julio, 6 más 9, 15, de 6 y 9, 69. Nació matando al hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. Es el único que nació en el mundo, superando a Leónidas, el de las Termópilas. Sagradas leyes, eso está en la casa donde nació Julio, lo único que está en español. Pues sí, nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3. Nació
cuando trataban de matarlo con guardias, con